Lucas capítulo 5. Y hago una nota al calce, cuando cantaban en la adoración decían, Señor, amar lo que tú amas, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ama? Ama a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y qué bonito es cuando podemos estar juntos en armonía, amándonos los unos a los otros. Anoche tuve la oportunidad de llegar aquí, tal vez a última hora, pero entre las mujeres se percibía esa coinonía, ese amor, esa unidad. Y yo sé que me cuenta mi esposa que la pasaron muy bien, así que me imagino que vendrán muchas más actividades así para glorificar el nombre del Señor. Dice así en Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta mañana, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, la cual cambia nuestras vidas, Señor, y permite que en esta mañana haga el efecto para la cual es enviada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, he titulado a esta reflexión, a este mensaje, no es por lógica, es por obediencia. No es por lógica, es por obediencia. Y este es uno de los pasajes muy conocidos. Cuando vamos a las Escrituras le llaman la pesca milagrosa, ¿verdad? Le llaman la pesca milagrosa. Y me imagino que dice que los discípulos habían estado la noche intentando pescar, pero no habían tenido el resultado que esperaban. Dice que habían bajado de sus barcas y estaban lavando las redes. Ahora, si le damos un poco rienda suelta a ese escenario, a imaginación, a ese pasaje, yo me imagino que los discípulos tenían que estar cansados, tenían que haber estado frustrados. Pienso yo que después de haber estado toda la noche trabajando, tenían ganas de dormir. Porque yo imagino cuando, no sé cuántos de vosotros habéis trabajado un tercer turno en algún sitio, que es lo que le llaman rajando toda la noche. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, y ya cuando amanece uno va para la casa, que uno tiene un sueño increíble. Y pues era el caso de los discípulos. Me imagino también que los discípulos tenían que estar, además de frustrados, con incertidumbre, preocupados porque ese era su sustento, de eso vivían. Y al no haber pescado nada, pues tal vez no había material para vender y generar una ganancia. Eso es como el que trabaja en ventas y sale a vender y llega a su casa y ese día no vendió absolutamente nada. Y empiezan a llegar los recibos de la luz, del agua, de muchas cosas, y uno dice, ¿y cómo vamos a pagar esto?
No sé si aquí llegaba en la televisión lo que era el Chapulín Colorado, que cada vez que alguien estaba en un problema decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Verdad? Y el Chapulín salía al rescate y a veces decimos, Señor, hoy, ¿quién podrá ayudarnos ante la situación que estamos viviendo? Porque vivir una vida trae sus situaciones. El hecho de que estemos en el Señor no nos exime de los azotes que a veces la vida nos da. Y en este caso, los discípulos estaban pasando por eso. Pero había una gran diferencia y era que Jesús estaba allí. Qué bueno cuando vamos caminando y ante los embates de la vida podemos decir, Jesús está en mi barca, tengo que permanecer tranquilo. Entonces ahí es donde Jesús le dice a Pedro, mira, lanza la red una vez más. Yo estoy seguro que por la mente de Pedro y los discípulos pudieron haber pasado cosas como esta. A lo mejor se miraron unos a los otros diciéndose, yo no voy a lavar las redes una vez más, las van a lavar ustedes. Posiblemente algunos dijeron, yo para allá no voy, yo estoy cansado, estamos explotados de trabajar y no podemos hacer más nada, vamos a dejarlo para mañana, si mañana es otro día. Posiblemente pudieron haber dicho eso también. Otros pudieron haber dicho, es que lo hemos intentado toda la noche. Jolín, lo hemos intentado toda la noche y allí no había nada. Vámonos, retirémonos. Pero Jesús le da una orden a Pedro y le dice, boga mar adentro, echa la red una vez más. Jesús le da una orden a Pedro, pero es curioso e interesante porque la respuesta que Pedro le da me acuerda a mí al paralítico de Betesda, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Era una pregunta cerrada, la contestación era sí o no, y él le da toda la excusa, pero es que siempre que intento, viene un ángel, que diga, el ángel agita las aguas, siempre viene un colón, siempre viene alguien y se mete al frente y me roba el turno. Y en esta ocasión le están preguntando, Jesús le dice a Pedro, lanza la red una vez más. Y Pedro le contesta y le dice, pero es que toda la noche hemos intentado y no hemos logrado nada. Y yo estoy seguro que Jesús le pudo haber dicho, pero es que eso no es lo que yo te estoy preguntando, si pescaste o no. Simplemente echa la red una vez más. Y Pedro le dijo, ok, vale, en tu nombre voy a echar la red. Ahora, la lógica, a veces en este caminar Jesús nos da algunas instrucciones y pensamos mucho antes de obedecer al Señor porque empezamos a tratar de buscarle la lógica a todo. Tal vez la lógica le decía a esta gente, mira, no echen las redes, ¿y para qué? Si lo hemos intentado toda la noche. Pero la obediencia, ¿qué dice? Vamos, hagámoslo una vez más. Con Jesús a nuestro lado, podemos remontar. Con Jesús a nuestro lado, podemos remontar. ¿Sabes? Yo conozco gente, creyente, que a lo mejor por el paso de la vida han tenido situaciones, ya sea de drogadicción, ya sea de divorcio, ya sea, y han perdido mucho. Y que hablaba con alguien hace poco que me decía, ¿sabes qué? Estoy recuperando a mi familia. Ya me puedo sentar a comer con mis hijos. Cuando antes la relación era distante, ahora es un poco más cercana. Con Jesús a nuestro lado, podemos remontar. A lo mejor pensamos, ¿qué hemos perdido en el camino? Perdido. Porque con Jesús de nuestro lado podemos remontar y el Señor puede hacer que las cosas vuelvan a tomar su cauce normal. Los resultados de la pesca fueron tan increíbles que dice que se llenó tanto la red que no podían prácticamente con ella. Y yo estoy seguro que cuando Jesús le dice a Pedro, lanza la red una vez más, dicen que los que pescan, yo de pescar, yo no pesco ni un resfriado, pero los que pescan dicen que mejor se pesca de noche. Y ya ellos habían pasado toda la noche y era de día. Y si la lógica te dice que se pesca mejor de noche, Jesús le está dando una instrucción de día y le está diciendo, echa la red una vez más. Está desafiando toda la lógica. Pero ellos fueron obedientes. Y Jesús, estoy seguro que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Me da igual si es de noche o es de día.
yo soy quien tengo el control de los tiempos. Jesús tiene el control de los tiempos. Es el dueño de los tiempos. Ellos habían pasado toda la noche, pero no habían pescado nada. Nosotros muchas veces esperamos tener resultados cuando entendemos que posiblemente es el tiempo. Y como no vemos los resultados, nos podemos frustrar, nos podemos, nos podemos venir abajo, porque los resultados no son cuando yo espero. Pero ¿sabe qué? Espera, porque el Señor tiene un mejor tiempo. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Y cuando los resultados son en el tiempo del Señor, nos vamos a dar cuenta que no era cuando yo quería, era cuando Él quería, ¿verdad? Entonces, posiblemente en nuestra vida Dios te ha hecho un llamado, posiblemente en nuestra vida Dios te ha prometido algo y sabes, no lo has visto todavía cumplido. Pero ¿sabes qué? A lo mejor piensas que el bus tuyo se pasó ya. El bus, esta gente que eran pescadores, aquel bus tenía que llegar de noche. Pero después el bus pasó de día. Y vieron el resultado. ¿Sabes? Lo que Dios te ha prometido, sé fiel a Él. Lo que Él te ha prometido, todavía Él lo tiene ahí. Todo es mejor en su tiempo. ¿Sabes? Lo mismo dijeron las hermanas de Lázaro. Cuando mandaron a alguien a preguntarle a Jesús y a decirle que Lázaro estaba enfermo, Jesús le dijo, ¿sabe que esa enfermedad no es para muerte? Es para que el Hijo del Hombre se glorifique. Pero cuando Jesús llega a la escena, ya Lázaro llevaba unos cuantos días muerto. Así que la lógica le decía a las hermanas, ya no hay esperanza aquí. Pero ¿saben qué? Jesús estaba allí. Jesús tiene control de los tiempos. Las hermanas dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano, nuestro hermano, no hubiese muerto. Pero Jesús le tuvo que, tal vez a lo mejor le recordó y le dijo, pero es que yo les dije que esto no era para muerte. O sea, muchas veces caminamos en la vida y yo estoy seguro que si ponemos a todos aquí hoy a testificar, por lo menos todo el mundo tiene algo que contar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero a veces vamos caminando y por los afanes de la vida hay cosas que se nos olvidan. Y cuando tenemos que a veces sentarnos a meditar, que todo lo que Dios hizo en el pasado, todo cuando Dios hizo milagros, ¿sabes qué? Él sigue siendo el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y lo va a hacer una vez más. ¿Qué te hace pensar que Él no lo va a volver a hacer una vez más? Yo tengo peticiones delante del Señor que todavía no se han contestado. Y no sé cuándo será, pero yo sigo marchando y creyendo que en su momento Él sí lo va a hacer. Amén. Jesús puede hacer que el reloj de nuestra vida, vamos a suponer que esperábamos que Jesús llegara a las 5 de la tarde, donde está el sol en todo su apogeo, y a lo mejor llegó a las 9 y nosotros queríamos que llegara cuando era de día. Dios tiene el poder para hacer que ese reloj dé vuelta otra vez y sacar el sol de donde se escondió y ponerlo otra vez y que a las 9 de la noche sea las 5 de la tarde. Porque Dios es así. Lo que tenemos es que confiar en el Señor. Todo resultado es mejor en su tiempo. Ahora, hay algo importante en este pasaje que me gusta mucho. Y es que cuando ellos ya no podían con las redes, pidieron ayuda. Pidieron ayuda. Ellos no dijeron, esta pesca es de nosotros, aquí nadie se meta porque esto es... No podían, pero pidieron ayuda. Y lo interesante es que dice que pidieron ayuda y aquella gente a la que le pidieron ayuda vino al rescate de ellos. Posiblemente pudieron haber tenido otras redes para pescar lo suyo, ¿verdad? Y a lo mejor pudieron haberle pasado por el lado y decirle, no, esa pesca es de ustedes, ahora yo voy a pescar lo mío. No, soltaron tal vez lo que tenían en la mano para poder ayudar a los otros. Y yo creo que alguna comisión, algo pillaron de todos esos peces que habían allí, les dieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuándo tenemos que pedir ayuda.
cuando todos podemos llevar las cargas los unos de los otros, es mucho mejor. Tenemos que obedecer al Señor. Amén. Y dice que dejándolo todo, le siguieron, ¿verdad? Y Pedro le dijo, cayó de rodillas delante del Señor y digo, ¿y quién, después de haber visto un milagro tan increíble, no se rinde ante los pies del Maestro? Hemos visto al Señor obrar de manera grande en nuestra vida. Así que no podemos entrar en pánico. ¿Sabes? Dios tiene el control de los tiempos. Y si tal vez la respuesta no ha llegado, tal vez si tu pesca no ha llegado en el tiempo que esperabas, es porque Dios tiene algo mucho mejor y mucho más grande para ti y para mí. Amén. Ahora, muchas veces puede ser que le digamos al Señor, ¿sabes? Hemos intentado esto tantas veces que no nos ha salido. A lo mejor una estrategia de evangelismo, de hablarle a alguien para pescar, y lo hemos intentado tantas veces que no ha salido, que me rindo. Pero sabes, cuando Dios tiene el control de su tiempo, a veces no nos da las respuestas en nuestro tiempo, porque si nos las da, la malgastamos. Es como el padre que tiene una herencia para dársela a su hijo, pero su hijo tiene 17 años, 18 años, que todavía no tiene el control, y si se la pones en las manos, se la carga completa. Así que hay que esperar un poquito más y todo es mejor en su tiempo, porque cuando sea en su tiempo la vas a saber manejar. Hay veces que las bendiciones de Dios y la pesca grande del Señor va a venir cuando Él entiende que estamos preparados para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando aquella gente vino a ayudar y se unieron para recoger toda esta red llena de peces, a mí me habla de unidad. A mí me habla de desprendimiento, porque como ya dije, pudieron haber dejado lo que estaban haciendo para poder ayudarle. Me habla de recoger una cosecha juntos. En una ocasión leí un libro que hablaba del ministerio de Billy Graham y decía que alrededor de Billy Graham había un equipo de pastores y líderes muy grande, pero decía que individualmente cada uno de estos líderes y pastores tenían un ministerio fructífero, pero cuando vieron lo que Dios estaba haciendo con Billy Graham, necesitaba manos para poder ayudar. Ellos dejaron todo y se unieron a Billy Graham para poder trabajar con la cosecha de almas que Dios tenía, para trabajar con este hombre de Dios. Y muchas veces Dios nos pide, unámonos y trabajemos. Ahora, es lógica versus obediencia. A veces, cuando Dios en un momento dado en la palabra traslada a Felipe de una multitud para hablarle a un solo hombre, eso como que no tiene mucha lógica. Si aquí estoy gozando con la multitud y me traslada a uno, pero ese uno fue bautizado, fue cambiado y la gloria de Dios se manifestó donde este hombre fue. ¿Por qué? Porque la lógica y la matemática de Dios nunca es nuestra matemática. Amén. Ahora, en el pasaje de Marcos 14, de la multiplicación de los panes y los peces, dice, empezando en el versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráenmelos acá. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de pedazos, 12 cestas llenas. En este escenario Jesús ve la multitud, tiene compasión de ellos, pero los discípulos estaban buscando la manera fácil, la manera lógica. ¿Qué te dice la lógica cuando hay un montón de gente con hambre y lo único que tenemos son pocos panes y peces? Pero una vez más, allí estaba Jesús. Y la matemática de Jesús no es como la nuestra. Ellos le dijeron, Jesús, despídelos.
Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo, tranqui, yo estoy aquí. ¿Sabes? Yo estoy en control de todo esto. Ahora, ¿sabes qué? No le pongas límites a lo que Dios ha puesto en tu mano. Dones y talentos. No te compares con otros. Porque muchas veces nos comparamos con gente que a lo mejor tienen más talento que nosotros y nos vemos muy pequeñitos delante de otras personas. Pero ¿sabes qué? Dios te llamó y te escogió desde el vientre de tu madre para que le sirvas para cosas grandes. Y Dios te ha dado 1% de dones y talentos, el cual vas a usar. A otros les dio más, pues esa gente utiliza un poquito más. A nosotros nos dio menos, pues utilizamos ese menos. Pero lo importante es que lo poco que tengamos, lo podamos poner en las manos del Señor. La lógica muchas veces nos engaña. Y la lógica muchas veces nos dice, pero es que esta persona es más talentoso que yo. ¿Por qué no le pides a fulano o esta persona que lo haga por mí? Porque tiene más talento que yo. Eso es lo que dice tal vez la lógica. Pero Jesús te quiere usar a ti. Así que no le digas que no, nunca al Señor. Si te piden que hagas algo para su gloria, hazlo. Porque no depende de ti, depende de aquel que te llamó. Habían pocos panes y pocos peces, pero no dependía de los pocos panes que habían allí. Dependía de Jesús. Ahora, es importante algo aquí. Y es que el pan se multiplicó, los peces se multiplicaron, pero se multiplicaron, sí porque Jesús estaba allí, pero los discípulos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que obedecer y empezar a repartir panes y peces a todo lo que da por ahí. Olvídate de la lógica, tú obedeces. Ahora, en la medida en que ellos obedecieron, pues todo empezó a fluir. Si ellos le hubiesen dicho, no, es que hasta que tú no multipliques los panes aquí, no repartimos, porque no vamos a quedar en vergüenza delante de esta gente. No se hubiese multiplicado. Tenían que caminar, tenían que marchar, tenían que obedecer al Señor. Y me gusta cuando Jesús rompe la lógica. Me gusta cuando Jesús rompe los parámetros. Cuando Jesús se va por encima de las estadísticas. Les cuento algo, en Puerto Rico, como todos sabéis, el año 2017 fue muy fuerte porque el huracán María devastó Puerto Rico prácticamente en su totalidad. Nosotros acabamos de llegar de Puerto Rico y todavía se nota en los árboles, todavía hay avenidas que no tienen semáforos y nosotros somos muy diferentes a los americanos. Los americanos llegan a un cruce de 4 calles y muy sabiamente el primero que llegó es el primero que pasa. Y así sucesivamente. Los puertorriqueños queremos meternos todos al mismo tiempo. Entonces tú ves todo el mundo en un tapón en el medio y nadie pasa porque todo el mundo quiere hacerlo a la misma vez. ¿Ves? Pero en ese proceso del huracán María, tengo un amigo joven, pastor, que ellos dijeron, ¿cómo nuestra iglesia puede ayudar a Puerto Rico a levantarse? Y decidieron sacar los $11,000 que tenían en su cuenta de banco y empezar a comprar agua, empezar a comprar víveres para poder ayudar en algo a Puerto Rico. Ahora, llegó un momento en que este pastor estaba con uno de sus pastores asociados de la iglesia y tenían que tomar 2 decisiones importantes en aquel momento. Ellos iban camino a un campo porque alguien les dijo, mira, en tal campo hay un abuelo que necesita ayuda. Y de verdad que aquello sí es campo. Y se estaba ya estaba oscureciendo y ellos tenían una opción que tomar. O buscamos al abuelo que no sabemos ni dónde vive o nos regresamos. Pero ellos decidieron llegar hasta la casa del abuelo y bendecirlo. Pero la otra decisión había unas conferencias en los Estados Unidos que se hace como para la época de octubre, se llama Catalyst. Y ellos querían ir y ellos estaban decidiendo, ¿vamos o no vamos? Y el pastor decía, no voy porque mira cómo está Puerto Rico, la lógica te dice, quédate, ayuda, mira el desastre que hay. Pero el otro le decía, no, yo creo que tú debes ir. Y él tomó la decisión de ir. Ahora, cuando él llega, una persona lo conecta con un pastor americano que le empieza a hacer preguntas, ¿cómo está Puerto Rico? Él le empieza a contar y él le dice, nosotros los vamos a ayudar.
Y esa iglesia empezó a enviar misioneros americanos a Puerto Rico para poder trabajar con muchas cosas, restablecer a Puerto Rico, pero también empezaron a inyectar dinero para comprarle colchones a las personas que estaban durmiendo mal, y empezar a trabajar. El milagro está en que cuando ellos empiezan a hacer cuenta del dinero que habían repartido en ayuda a la gente, habían gastado como 3.5 millones de dólares. De 11,000 dólares que invirtieron. Porque empezó a llegar ayuda por todos los lados. En la decisión que tomó de llegar allí, de desafiar la lógica de ir a Estados Unidos, había un encuentro divino. Y es que han seguido llegando gente a ayudar, y ha seguido llegando dinero por todos lados. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a invertir lo poco que tenían para caminar con el Señor. Ahora, muchas veces Dios nos va a pedir que nosotros marchemos en contra de todo pronóstico para poder ver los milagros de Dios. El pueblo de Israel tenía a espaldas la gente que los perseguía y de frente estaba el Mar Rojo. Dios les dice, dile al pueblo que marche. Si el pueblo no hubiese marchado, el mar no se hubiese abierto. Esto es como las puertas de Mercadona o de los supermercados. Hay un sensor ahí, usted da el paso, se activa el sensor y se abren las puertas. Pero si te quedas esperando, posiblemente otro va a entrar, pero hay un sensor espiritual ahí. Usted tiene que moverse y Dios va a abrir la puerta. Las murallas de Jericó. Yo me imagino cuando Dios le da las instrucciones de que corran alrededor. Yo imagino a aquella gente allí con arcos y flechas de último modelo y todo listo para batallar. Y Dios le dice, solamente corre ahí, dale la vuelta. Yo imagino a la gente burlándose. Porque a veces Dios nos dice que hagamos cosas que son tan sencillas que parece hasta ridículo. Y yo para allá yo no voy a hacer el ridículo. Vas tú, pero yo no. Pero aún obedeciendo, se cayeron las murallas. ¿Sí o no? ¿Verdad? La viuda y el aceite. Dijo el profeta, dame a mí primero. Era ilógico porque lo único que tengo es para mi hijo y para mí. Pero Dios empezó a multiplicar porque obedecieron. Le dieron al profeta primero. Naamán el leproso llegó con toda la lógica en su mente. Esto es sencillo. Esto es como ir a McDonald's y pedir por el servicarro, dijo Naamán. Yo llego, el hombre sale, me impone las manos y voy para casa. Pero cuando yo lávate 7 veces en el Jordán, eso no le gustó. Porque desafiaba toda lógica. Si no llega a ser por los criados que le dijeron, padre, zambúllete, si toca, ¿qué es lo que tú quieres? Sanarte. Y eso es lo que te están diciendo, pues hazlo, obedece. Escuchó, obedeció y fue sano. Porque no todas las veces es como yo lo pienso, como yo lo tengo aquí. A veces Dios nos da las instrucciones para hacerlo. Gedeón, Dios le dice, varón esforzado y valiente, y el hombre está huyendo. Y yo imagino él diciendo, ¿quién? Yo. Y yo imagino que miró para alrededor a ver si podía decirle, no, será este, no, pero estaba él allí solo. Con 300 ganaron la batalla. Desafía toda lógica. Si tú buscas 300 contra una multitud en un diccionario, te dice, eso es un abuso. Porque eran pocos contra muchos. Pero Dios siempre es experto haciendo mucho con poco. Es desafiar la lógica. Ahora, Josafat, en el libro de las crónicas, se humillan delante del Señor porque viene una multitud bien grande contra ellos. Ellos tenían miedo. Inclusive, en el caso de Gedeón, Dios le dice a Gedeón, ve al campo enemigo, vas a escuchar algo. Y si tienes miedo, ve con fura a tu criado. Y el próximo versículo dice, y bajó con fura a su criado. Tenía miedo. Y Josafat también le dio miedo, pero el Señor le dio una estrategia, manda a los levitas al frente a que canten. Por eso es que la alabanza también es bien importante. Yo imagino que todos los demás listos para guerrear y esta gente cantando. Eso es como que es ilógico. Pero aún allí, el Señor le dio la victoria. Amén. Entonces, esto no se trata de cuán grande es tu problema. Se trata de cuán grande es al Dios al que tú y yo le servimos. ¿Sabes? David desafió a Goliat. Entonces, ¿qué le decía la lógica al ejército de Saúl? Este hombre es muy grande. Este tío que viene todas las mañanas a hacerse el chulito ahí frente a todo el mundo y a darse golpes en el pecho y a gritar y a desafiar a todo el mundo.
¿quién le mete caña a este individuo? Pero llegó David, desafiando toda lógica, con 5 piedritas, bendito, ¿verdad?, en el bolsillo, y sin armadura. Eso es como cuando a veces uno ve las películas estas de guerreros, que sale ese hombre con esa armadura bien grande, y sale con un machete así de esos bien grandes, una espada, y de repente hay un niño inocente al frente y lo que saca es un cúter así pequeñito. Pero Dios le dio la victoria a David contra Goliat. Y de la misma manera que David enfrentó a Goliat, desafiando toda lógica, es cuando nosotros tenemos que obedecer a Dios y desafiar toda circunstancia a veces que está alrededor nuestra, porque nuestra fe, este caminar es por fe, no es por vista. La vista te puede decir que el problema es grande, la vista te puede decir, los oídos te pueden dar un diagnóstico que no te gusta, la lógica te puede decir que has pescado toda la noche y no has tenido resultado. Pero, ¿qué dice Dios en medio de todo esto? Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. Ahora, no es esperar que la señal esté primero para yo seguir las señales. Nosotros marchamos y obedecemos y las señales van detrás. ¿O no te ha sucedido que a veces vas a comer a un restaurante, una panadería, una cafetería y está vacía? Y llegaste tú, te estás tomando un café y de repente miras para el lado y hay una fila que es súper larga. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios nos siguen. O sea, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes qué? Muchas veces tú vas a estar en lugares y la gente, cuando tú empiezas a marchar, la gente te va a preguntar, oye, ¿qué tú tienes? ¿Tú tienes algo diferente? ¿Qué es eso que tú tienes? ¿Verdad? Porque uno va obedeciendo al Señor. Hay veces que tenemos familiares que son tan duros para el evangelio que uno dice, que yo creo que el día en que le pregunte y obedezcas a Dios y Dios te dice, ¿quieres darle una oportunidad al Señor en tu vida? Y te dice, sí quiero. Tú dices, ¿tú estás enfermo? A veces dice, ¿tú estás enfermo? O sea, pues no es lógico, o sea, tan duro que ha sido toda la vida y ahora a lo mejor está tan blandito para el Señor que uno dice, ¿estás seguro? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es así. Dice, echa la red una vez más. No te canses. Trabaja contigo mismo y trata de como si fuese la primera vez. Ahora, yo quiero ir cerrando ya. Y quiero ir terminando. Hemos hablado de que no es por lógica, que es por obediencia, ¿verdad? Y hemos visto el pasaje donde la obediencia sobrepasa la lógica. Pero yo quiero cerrar este mensaje mirando este pasaje también desde otro punto de vista. Y es enfocarnos en cuando los discípulos tenían las redes llenas de esa bendición que había ahí, que no podían y tuvieron que pedir ayuda. Porque si no llegan a pedirle ayuda, se rompe la red o pasa algo y se va la bendición. Ahora, yo pregunto, no tanto a vosotros, a mí también me pregunto, ¿qué hay en la red de nuestra vida que te ha pesado tanto por tantos años que no puedes con la red en tus manos? Y es momento de que pidas ayuda. Es momento de que dejes que el Señor te abrace. Es momento de que dejes que el Señor sea tu consolador. ¿Sabes? Posiblemente la red no está llena de peces, pero a lo mejor está llena de situaciones familiares, está llena de situaciones económicas, de situaciones matrimoniales, de relaciones interpersonales, de falta de perdón. Porque a veces caigamos con un bagaje tan grande que la red pesa demasiado. Y Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y estamos que si no pedimos ayuda se rompe y la bendición se va. Ahora, ¿sabes qué? La palabra nos exhorta a que llevemos las cargas los unos de los otros. La palabra nos exhorta a que riamos con los que ríen, pero también nos exhorta a que lloremos con los que lloran. Que tengamos misericordia los unos de los otros. ¿Sabes? El ser vulnerable no es pecado. Somos seres humanos y ¿sabes qué? Llega el momento en que tenemos que decir, ¿sabes? Solo o sola no puedo. Necesito ayuda. Y eso no es símbolo de debilidad, porque la palabra dice que cuando reconocemos que somos débiles, entonces somos fuertes en Él. Dice la palabra, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, yo quiero hacer un llamado. Y si tu red ha pesado mucho durante todo este tiempo, posiblemente esta sea una mañana
en que Dios quiere que no te vayas a tu casa con la misma carga. Si es así, yo te voy a pedir que te pongas en pie y pases en un acto de valentía, pasa al frente. Queremos orar por ti. Amén. No te vayas a tu casa con las cargas. No te vayas a casa con las cargas. Deja que el Señor en esta mañana sea esa persona a la quien tú le estás diciendo, sabes, la red pesa tanto que yo quiero que vengas a ayudarme. Amén. Que tú vengas a ayudarme. Yo le voy a pedir a Mari Carmen, a Lori, vengan al frente a que oren por ella. Amén. Si necesita la oración, que esta mañana sea esa mañana en que el Señor quiere que tú te vayas liviano, ¿sabes? El Señor es fiel, el Señor es bueno. Así que, mientras Alicia toca, ¿sabes qué? El Señor quiere hacer grandes cosas. Así que esta mañana el Señor quiere renovar tus fuerzas. Así que oramos.